El título de la enseñanza del día de hoy es Como a verdaderos hijos, y yo quería hacer mucho énfasis en el tema de ser hijos. Hay ciertas preguntas que nos podríamos hacer respecto al tema de la disciplina, porque quiero aclarar que aunque el tema es como a verdaderos hijos, ustedes se habrán dado cuenta en base al texto que acabamos de estudiar que lo que vamos a hablar es de la disciplina. Incluso acá encontramos la palabra azota, de azotar, de cuando usted se portaba mal de chiquitín y le azotaban. Algunos con cincho, otros tal vez más a la antigua con algún tipo de chilillo o vara, no sé. A otros los hincaron en maicillo. Así que usted sabe que estas son terminologías que nos recuerdan precisamente momentos duros como hijos, pero al fin y al cabo, como hijos, al fin y al cabo, dentro de una preocupación porque nuestro comportamiento había sido un comportamiento calificado al menos por nuestros padres. Yo no voy a decir que nuestros padres son el estándar de la bondad y de la corrección, pero al menos a la luz de lo que nuestros padres consideraban eran aplicados estos azotes con el objetivo de erradicar la maldad de nosotros, erradicar los malos comportamientos y que nosotros pudiésemos ser personas de bien. Pero no podemos negar que eran momentos de dolor, de angustia. En mi caso, el primer recurso era mi mamá, era la que me pegaba. Y luego, ya va a venir tu papá. Y esos eran momentos de verdadera angustia, porque mi papá sí ya era una cosa seria. Y en esos momentos, como todo infante y acá también la iglesia de Cristo, podemos sentirnos no amados. Y puede venir la pregunta en medio de nosotros: ¿es el amor de Dios incompatible con la disciplina de Dios? Es el amor de Dios por su pueblo con el cual nos ha salvado, con el cual la palabra de Dios nos dice que envió a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Puede verdaderamente ese amor ser compatible con la disciplina? Otra pregunta que podríamos hacernos es si Dios permite el dolor en nuestras vidas y obviamente el azote, la disciplina, la corrección con dureza, de manera punitiva, trae dolor. Si Dios permite el dolor en nuestras vidas, quiere decir que Dios nos odia. Creo que estas preguntas parecen salidas de la boca de un niño, recién le han metido una nalgada. ¿Verdad? Un niño normalmente, mi papá me odia. ¿Verdad? Una vez mi sobrino se me acercó y me dijo, esa mujer es mala. Y yo, esa mujer es tu mamá. Si me está yendo mi hermana, sabe de lo que estoy hablando. Te estoy defendiendo. Esa mujer es mala, me odia. Y muchas veces nosotros estamos en exactamente la misma posición delante del Señor. El Señor me odia seguramente porque todas estas cosas que han venido sobre mi vida no pueden ser una muestra de su agrado sobre mí ni de su amor. Si el Señor se agradase de mí, yo no estuviese experimentando dolor. A medida el niño madura, va comprendiendo la corrección y va necesitando menos este tipo de corrección. Luego la corrección se va volviendo más de sabiduría, más de regaño pasando a consejo. Y a medida el adolescente llega a la juventud, ya en la casa el papá se sienta a aconsejar más que a dar nalgadas. Pero a medida nosotros los cristianos vamos creciendo, experimentamos algo similar. Existe muchísima corrección punitiva en nuestra vida,
entiéndase corrección dura, que nos trae dolor, que nos está haciendo crecer, pero que podríamos preguntarnos al igual que un infante, ¿será que mi Padre Celestial me odia? La realidad de las cosas es que la disciplina es central en la palabra de Dios, mis hermanos. La disciplina, primero que nada, usted debe de entender, y la corrección y el azote, por ponerle un término duro en medio de lo que estoy diciendo, es necesario desde el momento en el que nosotros vemos que hay una inconformidad a la norma que es la santidad de Dios. Si usted sabe, la historia de la humanidad tiene el punto importante, un punto de inflexión, que es lo que inicia la historia de la redención, que es la caída del hombre. Es decir, usted y yo somos seres caídos en el pecado. Y el pecado, una de sus definiciones etimológicas, es básicamente errar al blanco. Es decir, caer fuera del estándar. Ese es el pecado. Y si el estándar de Dios es su santidad, y nosotros encontramos por toda la escritura que el transgredir la santidad de Dios es algo grave. Si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que para nosotros poder tener comunión con Dios debemos de ser entonces conformados a Dios. Debemos de ser alineados a Dios. Y es en ese contexto que la disciplina se vuelve completamente central, central en toda la enseñanza bíblica. Por ende, cuando hablamos del tema de la disciplina, no estamos hablando, mi hermano, solamente de un tema en eclesiología, en la iglesia, y entonces hoy venimos y la disciplina, ¿verdad? Tema, anote. No, este es un tema del que está permeado toda la escritura, porque la historia de la redención es una historia de disciplina. Si no hay disciplina, no hay conformación al estándar de Dios. No hay supresión del pecado que deshonra a Dios. Para dar un inicio mejor a lo que estamos viendo, quiero que veamos una definición inicial. Esta es una definición inicial y es, si ustedes se fijan, ¿qué es la disciplina de Dios? No estamos hablando acá del tema específico, la disciplina de la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a iniciar por ver qué es la disciplina de Dios. Y acá tal vez en cierta manera nos vamos a aferrar un poquito a los conceptos que el pastor Jonathan ya nos había introducido. La iglesia puede ser vista como la iglesia universal, que es todos los santos de todos los tiempos, de todo el mundo, y luego la iglesia local. Vamos a comenzar por el principio que se aplica a la generalidad, entiéndase, a la iglesia universal. Y la iglesia universal es aquella que vive bajo la disciplina de Dios. Luego vamos a irnos acercando a nuestra iglesia local y vamos a ver específicamente cómo la disciplina debe ser ejercida. Pero en términos generales, la disciplina de Dios, fíjese este concepto. La disciplina de Dios se refiere al proceso de instrucción, corrección y guía que Dios utiliza para con su pueblo. La disciplina divina es una expresión, póngale ojo, de qué dice ahí, del amor de Dios hacia sus criaturas humanas. Y su objetivo, fíjense cuál es el objetivo, es beneficiar. Es una muestra de amor y el objetivo es beneficiar a aquellos a quienes se aplica. Es decir, si usted es beneficiario si usted, perdón, es receptor de la disciplina, usted es beneficiario también de la disciplina. Esta disciplina puede incluir, fíjense bien, guía, instrucción, enseñanza, censura, corrección
e incluso castigo. Pero siempre se realiza con dos cositas ahí. ¿Con qué? Con amor y paciencia. Con amor y paciencia. Yo quiero que eso nos quede de verdad bien claro. Casi como canción de Hilson, voy a repetir. Con amor y paciencia. Se nos olvida muchas veces. Cuando llegamos al tema de la disciplina, muchas veces es fácil enfocarnos en la transgresión y en la necesidad que esta transgresión sea corregida y castigada. Pero lo cierto es que la disciplina de Dios es llevada a cabo en amor y es llevada a cabo con paciencia. Y la muestra de ello es Cristo Jesús siendo clavado en la cruz por los pecadores. Esa es la muestra más grande de amor que puede haber, ejercida por Dios a los pecadores. Y esa es la muestra de paciencia que el Señor ha tenido por los pecadores a quienes Él pudo haber fulminado. Sin embargo, Él soportó, envió a su Hijo a morir una muerte y muerte de cruz para poderles redimir. Ese es el modelo de la disciplina de Dios y ese es el modelo que debe de trasladarse a la iglesia. Entonces, la disciplina de Dios busca beneficiar, es hecha en amor, es una expresión del amor y tiene por objetivo o busca beneficiar a aquellos a quienes se les aplica. ¿Y por qué? Por lo que veíamos en Hebreos capítulo 12. La exhortación que como a hijos se les dirige. Es hecho en amor porque la relación con Dios es una relación de padre a hijo. Luego de esta definición, creo que es la siguiente slide. Si ahí se me desordenaron, perdón. Encontramos algo sumamente importante que tenemos que estudiar. La disciplina como marca de los hijos de Dios. Primero que nada, cuando hablábamos de la disciplina como algo que podía parecer una señal terrorífica, incluso en la inmadurez interpretada como odio, debemos nosotros de darnos cuenta que la disciplina es aplicada por Dios a aquellos que son hijos de Dios. Y aquí quiero yo tener un tiempo con ustedes mostrándoles lo importante que es el concepto de hijo en la historia de la redención. Es tan importante como el ser de Dios mismo manifestándose en su creación y en sus escogidos, en aquellos que Él les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que veamos Éxodo 4 del 21 al 26, para que ustedes se vayan dando cuenta la aplicación del concepto de hijo al pueblo de Dios. Dice Éxodo 4 del 21 al 26, y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir.
Por tanto, mataré a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés. Si usted se da cuenta de algo, acabábamos de leer lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés que él le iba a decir a Faraón. Israel es mi hijo y Moisés es el mediador entre Dios y los hombres de Israel. Sin embargo, mire el giro que da esta historia. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso ¿qué? Matarlo. ¿Qué está pasando ahí? ¿No es Israel el hijo de Dios? ¿Y no está el Señor amenazando a Faraón y diciendo, si no dejas ir a mi hijo, yo voy a matar a tu hijo? ¿Y qué sucede entonces acá? El Señor le salió de encuentro a Moisés y quiso matarlo. Pero Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo, ciertamente tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces Dios lo dejó. Pues ella había dicho, eres esposo de sangre, ¿a causa de qué? De la circuncisión. ¿Qué había mandado el Señor desde tiempos de Abraham que debía ser el pueblo de Dios? Debía ser circuncidado. Sin embargo, nosotros encontramos una desobediencia en Moisés. Moisés, el que iba a llevar este mensaje del Señor a la serpiente, a Faraón, estaba participando de las obras de esta serpiente, de la serpiente antigua, Satanás, en desobedecer al Señor y no tener en cuenta su santidad, y aparece de inmediato el Señor intentando matarlo como había amenazado al mismo Faraón. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba identificándose en ese momento no con Israel su hijo, sino con Faraón, el enemigo. Por ende, la corrección del Señor fue dura. Dios mismo intenta matarlo. Y nosotros vemos que Séfora había escuchado algunas de estas palabras, lo cual creo que lo vuelve más grave todavía, porque entendió perfectamente lo que estaba no encajando. Vamos a leer otro texto. Oseas 11 del 1 al 9. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Oseas 11 del 1 al 9. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé, ¿a qué? A mi hijo. Cuanto más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. ¿Qué ve usted aquí? Usted ve el pecado. Usted ve la no conformación a la santidad de Dios. Dice el 3, sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. No volverán a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey. Aquí está hablando del reino del norte. Por eso ustedes se fijan que más adelante dijo, más atrás decía, yo enseñé a andar a Efraín. Asiria será su rey, es decir, el pueblo del norte, Israel, iba a ir ahora cautivo a Asiria. Y dice, porque rehusaron volver a mí.
La espada girará contra sus ciudades, destruirá sus cerrojos y los consumirá por causa de sus intrigas, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. Aunque ellos lo llaman para que se vuelva al Altísimo, ninguno lo exalta. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Nuevamente el lenguaje de padre e hijo está presente. Y nosotros vemos que el Señor dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y luego vemos un lenguaje paternal del Señor en medio de la infidelidad de su pueblo, cuidando de él e incluso llegando al punto de hacer que este pueblo vaya al cautiverio en Asiria, que este pueblo sea aparentemente destruido. Pero el Señor dice, ¿cómo podré tratarte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Es una relación de padre a hijo. El padre no trata, como nosotros leímos en Hebreos 12, versículo 8, no nos trata como a bastardos, sino que nos trata como a hijos. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Esto significa que el castigo sobre Israel, sobre Efraín, entra dentro del marco de el Padre bueno, que es Dios, y su Hijo. Y el objetivo es la corrección, la santificación y no la destrucción. Y usted tiene que ir viendo acá cómo esto le va demostrando que si hay algo bueno delante de los ojos de Dios para sus hijos, es que estos vivan dentro de la disciplina de Dios y no fuera de ello. Porque si vivimos fuera de la disciplina de Dios, es marca de que no somos hijos y no somos parte del trabajo de la redención. Aquel a quien el Señor ama, leímos en Hebreo, disciplina. Israel era el hijo de Dios. Vemos que Moisés, el escogido del Señor para mediar por su pueblo, era parte de ese pueblo y Dios casi lo mata. Y vemos que Israel, el hijo llamado de Egipto, fue llevado prisionero, cautivo a Siria, y el Señor dice que su compasión se encenderá a favor de ellos. Por ende, el formar parte de la disciplina es vital. La disciplina, mis hermanos, es una conformación de los hijos de Dios al Hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos del concepto de hijos e hijos de Dios y utilizamos tanto estos términos, Juan 1:12, por ejemplo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la potestad, ¿quién la tiene? La potestad la tiene el Hijo, es Cristo. Y en Él participan los creyentes de su potestad para ser llamados y hechos hijos de Dios. Por ende, cada vez que nosotros encontramos terminología nuestra de los creyentes de ser hijos,
Estamos siendo recordados por Dios de quién es el Hijo. Y yo quiero recordarles a ustedes que el Hijo es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Dios habló y todas las cosas vinieron a la existencia. Los actos de Dios son hechos en el Verbo por el poder del Espíritu para gloria del Padre. Por ende, la conducta perfecta, por hablar de una manera adaptada a nuestro lenguaje, porque Dios es un acto puro, un acto único, pero para transportarlo a un idioma que podamos entender, cada buena obra, cada buen acto de Dios es hecho en el Hijo por el poder del Espíritu para gloria del Padre. Es decir, la conducta perfecta puede solo existir ¿en quién? En el Hijo. Por ende, la disciplina es una conformación al Hijo. Es que aquellos a quienes se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios puedan cada día ser formados y alineados a aquel que es el Hijo de Dios. Y eso es algo precioso, es una identificación preciosa. Mateo 2 del 14 al 15, dice la palabra del Señor. Mateo 2 del 14 al 15 dice: y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se acuerda que leímos Oseas 11? Y Efraín era llamado el hijo. ¿Sabe a quién estaba entonces Efraín, es decir, las tribus del norte en ese contexto, siendo conformadas? Estaban siendo conformadas a este que la escritura nos muestra más adelante en Mateo, que era verdaderamente el Verbo de Dios encarnado, el Hijo de Dios. Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la misma conformación de aquel pueblo rebelde iba a venir a consumarse ahora al pueblo de Dios en medio del misterio escondido por los siglos. Cristo en nosotros, la iglesia de Cristo. Mateo 3:17. Fíjese lo que dice este texto. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien me he complacido. Si alguien va a ser conformado al estándar de Dios, si alguien va a complacer a Dios de alguna manera, debe de hacerlo en conformidad al único en quien Dios el Padre se ha complacido, que es su acto puro, divino, eterno, el Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos viendo en Colosenses? Y en quien todas las cosas subsisten. Por ende, la disciplina, mi hermano, a usted lo conforma no al estándar de aquí de los pastores, no al estándar de que los hermanos no chambreen de usted, no al estándar de la sociedad. ¿Sabe a cuál estándar? Al estándar del que creó los cielos y la tierra y lo hizo con sabiduría. Por ende, cuando usted entiende que usted es un hijo de Dios, usted también entiende que el proceso que está viviendo es una constante conformación al Hijo. Y por eso es que a veces se pone tan duro este volado. Porque nosotros estamos chachacos
Y hay, así como aquí hay un arquitecto, ¿ah? Hay una regla T que tira aquí lo exacto, la línea, y si yo estoy chachaco aquí, el Señor me está emparejando acá contra esa regla T. Y ese es el propósito de la disciplina. Usted mira la ley de Dios, mira cuán apartados están sus actos diarios de ella, y el Señor lo está a usted a través de su disciplina, hablando en términos generales, lo está usted emparejando para que usted sea conformado al estándar del Hijo. Y eso, hermano, lo debe llenar de gozo a usted. Lo debe preocupar, pero lo debe preocupar para bien, porque la obra es de Dios y lo hace por el poder del Espíritu. Aquellos que creen se regocijan en esta verdad. El Hijo de Dios, mi hermano, es el Verbo divino que se hizo carne para salvar a los pecadores mediante su perfecta obediencia y pagando el castigo de su maldad. Nosotros veíamos en Oseas la desobediencia de Israel, cómo se habían ido tras los ídolos, cómo habían sido infieles y cómo el Señor mismo había tenido que enviar para restringir la maldad a Asiria para llevarlos cautivos. Pero el Señor salva a su pueblo y lo hace a través del Hijo encarnado, quien no solamente es un ejemplo, sino que también es para nosotros un Salvador. Y si es un Salvador, se vuelve un Señor. Es un Salvador porque Él cumple perfectamente las expectativas del Padre. Cuando usted se pone a pensar en lo imperfecto que usted es y en cuanto a usted le falta en su santificación, usted ve al Hijo, si usted ha creído en Él, y usted hay aliento, porque usted sabe que está en Él y usted sabe que el Espíritu lo está conformando a Él. Si usted lee Mateo con detenimiento, lo invito a hacer ese ejercicio. En Mateo, Jesús es mostrado viviendo la historia de Israel. Y lo que está haciendo Jesús es obedeciendo en nombre de la historia del pueblo desobediente de Israel, hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Jesús es quien nos da el ejemplo, pero Jesús es quien nos da nueva vida. Lo hace a través de pagar el castigo, pagar la deuda, cancelar el acta de decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz y resucitando para darnos nueva vida, todo aquel que en Él cree. Todo aquel que recibe sus méritos es porque ha creído en Él. Cristo Jesús obedece en medio de que Israel fue desobediente, ya lo vimos. En medio de que usted es desobediente, yo soy desobediente. Él muestra perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, metiendo otra vez un poquito de Filipenses 2 que nos encanta. Él muestra esa obediencia, Él lo hace en nuestro lugar y los que creen en Él reciben sus méritos. Pero no solamente eso, son conformados a Él. Juan 1 del 14 al 18, quiero que leamos. Dice la palabra de Dios: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley, la norma, lo que deberíamos de nosotros alcanzar y no podemos, fíjese, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia, eso último que leíamos en Oseas capítulo 11, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Es decir, en Cristo, mi hermano, usted y yo tenemos toda la provisión necesaria para poder ser conformados a Dios, para poder nosotros conocer a Dios y no ser consumidos, sino ser llamados sus hijos. Eso nos debe de llenar de gozo, nos debe de alentar y nos debe de animar a seguir adelante en la carrera de la fe. Efesios 4, del 10 al 13. Para que usted vea la identidad de este Jesús. Dice: el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenar lo que todo. Es decir, en Cristo hay una satisfacción perfecta de todas las cosas. No hay algo que no sea llenado por Él. Él cumple todas las normas, Él llena todos los requisitos, Él lo llena todo. Y dice: y Él dio a algunos, y ahí entramos nosotros, ser apóstoles, que sabemos que el Señor llamó a apóstoles para establecer su iglesia, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y sabe cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, aquí estamos muchas veces en desunión sobre la fe. Y por eso constantemente nos toca recordarnos el evangelio. Muchas veces cuando venimos y hablamos y resolvemos conflictos entre los hermanos y damos alguna que otra consejería, no se trata de nada más que llevar a este hermano a la unión de la fe. Eso es todo. Hay una rencilla. ¿Qué otra cosa puedo yo enseñar sino el perdón del Señor a mí, que soy un pecador, y cómo yo debo de otorgar el perdón a aquellos que me han afrentado, porque Dios me perdonó a mí primero? Por ende, la unidad de la fe es uno de sus objetivos. Y dice: y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que el pleno conocimiento del Hijo de Dios es interesante, porque luego esto es expresado en términos humanos. A la condición de un hombre ¿qué? Maduro. Por eso yo les hacía la analogía de la disciplina a medida el niño va creciendo. Entre hay más inmadurez y más niñez, normalmente la disciplina tiene que ser más enérgica, más como un azote. Y a medida hay mayor madurez, la disciplina se va pareciendo más a un consejo. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Es decir, la conformación
que hace la disciplina es a la estatura de la plenitud de Cristo, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo que está siendo edificado. Nunca debemos de perder esto de vista. Cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos en todo momento siendo parte de la disciplina de la iglesia. Vamos a verlo en los siguientes sermones, pero desde ya usted puede llevarse eso en su mente. Desde el momento en el que usted forma parte del pueblo de Dios, usted está siendo parte de la disciplina de la iglesia y usted está siendo conformado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquel que es en quien Dios se complace. Y porque Cristo es en quien Dios se complace, Él se complace de usted y se complace de mí. Gloria a Dios por eso. Siguiente diapositiva. La disciplina como muestra del amor de Dios. Eso es algo bien interesante. Ya vimos que es una marca de los hijos de Dios, pero un padre puede ser un mal padre. ¿Ah? Puede que eso, ustedes me digan, sí, eso nos identifica como hijos de Dios, pero ¿demuestra eso que Dios nos ama y que hace esto en amor? El consenso de la Escritura es sí. No hay un amor más grande que el del Padre Celestial. El sufrimiento tras la disciplina de Dios a sus hijos es un medio de gracia para que estos puedan volverse a Él. Así de sencillo. Deuteronomio 30 del 1 al 6. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30 del 1 al 6. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios te recogerá y de ahí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu ¿qué? Tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio 30 nos está describiendo el resultado de el paso de Israel durante su historia, tanto por las bendiciones del pacto de Dios con Israel, como las sanciones o las maldiciones del pacto de Dios con Israel si le desobedecían. La bendición era para la obediencia y la maldición era para la desobediencia. Y si usted lee, la maldición incluye el pronóstico de Dios de que el pueblo, a raíz de su desobediencia, terminará yendo cautivo a naciones extranjeras. Sin embargo, el Señor habla de hacer volver de la cautividad. El Señor va a traer al pueblo de donde ellos hayan sido dispersados. El Señor va a llevar al pueblo a la tierra que sus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Y por sobre todas las cosas, y quiero que usted le ponga ojo a esto, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón.
El Señor ama a su pueblo y porque ama a su pueblo, Él cumple el castigo que debe de recibir el pueblo por la desobediencia, pero lo hace todo con el objetivo de conformarlo al estándar que ya vimos del Hijo, para circuncidar su corazón, para que este pueblo pueda amar al Señor. El Señor nos amó primero, terminología de Juan, y porque Él nos amó primero, nosotros lo amamos a Él. Porque Él, como fin último de la disciplina, circuncida nuestro corazón. Y es interesante, mis hermanos, porque aquí encontramos nosotros en un texto de los textos claves del Antiguo Pacto, encontramos al final de uno de esos textos una declaración pura y dura del nuevo pacto, al cual es definido en la palabra de Dios. La circuncisión de nuestro corazón. El Señor dándonos un nuevo corazón. Ya no uno de piedra, sino uno de carne, en el cual Él pone su ley para que nosotros nos deleitemos en el Señor. Para que la ley del Señor sea nuestra delicia. Es decir, mi hermano, todo en medio de lo que usted como cristiano sufre como disciplina del Señor, lo lleva a usted, si usted es un creyente genuino, a deleitarse en el Señor. Porque su corazón es circuncidado. Y es circuncidado por medio de la muerte de Cristo, que es la circuncisión de nuestra carne, y su resurrección, que es nuestra nueva vida. Por ese motivo, al igual que Moisés no murió a manos de Dios cuando lo iba a matar, usted y yo no morimos, sino que ahora estamos en medio del pueblo de Dios, en medio de la congregación de los santos, sentados en un lugar de privilegio, siendo llamados hijos de Dios. Nehemías 1 del 7 al 9. Nehemías 1 del 7 al 9 dice la palabra del Señor. Y le voy a hacer una pequeña introducción. Es curioso porque el capítulo 30 de Deuteronomio es básicamente, aparte de ser una literatura de pacto, es profético. Pero acá está Nehemías después de que el niño ya le dijeron, no metas los dedos en el toma, y el niño lo metió el dedo en el toma. Es decir, acá Nehemías, esta historia es el pueblo regresando de la cautividad. Esto es historia, es decir, esto pasó. Y aquí usted mira al pueblo justo después de lo que dice cómo termina el texto que acabamos de leer. Fíjese, Nehemías, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés, Deuteronomio 30, ¿se acuerdan? Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí, guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Este Nehemías parado en el cumplimiento de esta promesa. El Señor los ha hecho volver a la tierra. El Señor ha tenido misericordia, pero lo que usted va a ver en los labios de Nehemías es un entendimiento de la transgresión. Es decir, es un proceso de santificación. La disciplina produce eso en el pueblo de Dios. Y Nehemías se para como aquel que contempla la buena obra de Dios. Él no está reclamando el hecho de que desde el pacto de Dios había ya un pronóstico negativo para el pueblo, sino que le está reconociendo la maldad del corazón del pueblo y está reconociendo la bondad de Dios y está invocando el nombre del Señor, del Dios que ha amado a Israel sin ningún motivo más que su propia elección en amor. Y está diciendo,
Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Es decir, el Señor los va a traer de nuevo como sus hijos y no como extranjeros, y los va a hacer morar en su presencia. Y Nehemías está contemplando esta realidad. Y él se está dando cuenta cómo al final el Señor ha traído, tal cual decía en Oseas, al pueblo con lazos de amor. Por ende, mi hermano, al igual que Israel en el Antiguo Testamento, y estas cosas fueron escritas para que nos sirvieran como ejemplo, usted y yo también somos traídos por lazos de amor por el Señor. Muchas veces será necesario que en la vida de iglesia haya cautividades, haya momentos de dolor, haya momentos en los cuales nuestro pecado engendre consecuencias, pero el Señor está conformándonos a todos dentro de su iglesia, dentro de su pueblo, al Hijo. Porque precisamente donde está el Hijo es donde el Señor hace morar su nombre. Nehemías no tenía esta revelación. Usted y yo sí ya la tenemos. El nombre del Señor mora en medio de nosotros. Filipenses nos dice que al nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. Es decir, el Señor ha cumplido esta promesa. Y esa debe de ser la esperanza suya y mía. Que si el Señor en verdad cumplió que iba a hacer morar su nombre en medio de su pueblo, la corrección para usted y para mí es hecha en amor. Pero el amor, mi hermano, conlleva una disciplina diligente. Si un padre que ama es diligente en la disciplina, usted va a ver que esa disciplina es hecha con amor y con justicia, no solamente en ira. Usted se va a dar cuenta que cuando la disciplina es hecha en amor, es hecha también en sabiduría, no es hecha solamente desde la indignación que nos puede traer la transgresión. La iglesia de Cristo tiene las llaves del reino. Y ya nosotros estuvimos estudiando eso con el pastor Jonathan. Pero esas llaves del reino deben de ser utilizadas diligentemente. La disciplina debe de ser administrada de manera diligente, así como el Señor fue diligente en traernos a Él. Si usted mira la historia de la redención acá en la Escritura, usted va a ver la paciencia del Señor, la diligencia del Señor, la sabiduría del Señor para traernos al Hijo, para traernos a la nueva vida, para otorgarnos el perdón y la vida eterna. Toda esa historia, miles de años de Dios obrando, dieron este fruto y la iglesia debe de seguir el mismo modelo. Esto implica, mi hermano, la necesidad del justo juicio. La disciplina de la iglesia no se trata del juicio de hombres, no se trata de la apreciación de hombres, se trata del juicio de Dios. El justo juicio es el juicio del cielo. Y ese juicio del cielo solo puede tener un juez justo. Ese juez justo entre los hombres es Jesucristo hombre. Vamos a leer Proverbios 13:24. Aquí se va a revertir la idea errónea que vimos al principio. El Señor castiga porque quizás me odia.
Fíjese lo que dice Proverbios 13. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina ¿cómo? Con diligencia. Es decir, lo hace con un discernimiento, lo hace con una constante búsqueda de la verdad y lo hace con una constante búsqueda de la verdad en amor. Lo hace bajo esa responsabilidad que la disciplina debe de representar la justicia de Dios. Por ende, la iglesia de Cristo debe de estar preocupada porque su ejercicio de la disciplina sea hecho con el estándar del juez justo que es Dios y no con el estándar de hombres pecadores. La disciplina conlleva diligencia, por ende conlleva oración. La disciplina conlleva diligencia, por ende conlleva que usted esté en la palabra. Que los que dirigen la iglesia estén en la palabra, se debe de presuponer eso. Pero que toda la iglesia esté en la palabra. Que la disciplina sea llevada a cabo con diligencia conlleva que el amor de Dios, el amor de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. Si el amor de Cristo no mora en nosotros, lo que vamos a hacer es actuar en ira y destruirnos unos a otros. Juan 7:24. Dice la palabra del Señor: no juzguen por la apariencia. Y quiero que ustedes se den cuenta de algo. Acá el juez justo, el Señor de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que hay, Él está encarnado y acaba de ser juzgado injustamente. Prácticamente le han atribuido sus obras a Satanás. Él ha recibido un juicio injusto. Pero Él habla del verdadero juicio porque Él es el verdadero juez, el que conoce el bien y el mal. El que, como dijimos, determina el acto puro y bueno de Dios, el Hijo de Dios. Y miren lo que dice Jesús, luego de haber sido juzgado Él injustamente, Él dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Para que pueda haber juicio justo, usted debe de conocer cuál es el juicio justo por medio de la palabra del Señor. Usted debe de conocer la ley de Dios. Debe de estar su deleite en ella de día y de noche. Usted no puede emitir el juicio justo si usted no está en la palabra de Dios. ¿Por qué los fariseos no podían reconocer a Jesús? Porque su juicio era injusto, porque juzgaban por las apariencias y no por lo que esta palabra, esta Biblia que ellos debían conocer como conocedores de la ley de Dios. Esta no era la norma y por ende juzgaron mal. Y tenían al Hijo de Dios encarnado enfrente y lo estaban vituperando y blasfemando. No queremos hacer lo mismo de nuestros hermanos. No queremos hacer juicio injusto, llamar Belcebú a nuestro hermano. Porque mi hermano en la iglesia es hijo de Dios. Y como veíamos en Filemón, si Filemón decidía entregar a Onésimo, era equivalente que estuviese entregando a Cristo. Así de importante es y de delicado es esto. Para finalizar, segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Segunda de Timoteo 4 versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta,
reprende, exhorta. Miren, a algunos les encantan esas tres cosas. Ahí quisieran que hallaran un manuscrito donde este texto final no se halló en manuscritos más antiguos para poderlo borrar. Ya ves, la crítica textual ha mostrado. No, lamentablemente para usted no. Gloria a Dios, más bien. No hay tal cosa. El texto no termina ahí. Dice, exhorta con mucha paciencia e instrucción, es decir, con sabiduría. La sabiduría jamás se lleva bien con la rapidez de actuar, con la desesperación, con la ira. Esto debe ser ejercido en paciencia. Cuando nos exhortamos los unos a los otros, lo debemos hacer en paciencia. Y esto Pablo sabe delante de quién lo pide, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, es decir, del juez justo, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Ese verdadero juez, en presencia de él, llama de testigo a Dios Padre y a Dios Hijo, que si nosotros andamos en el Espíritu, nosotros vamos a amonestar, sí, vamos a reprender, sí, vamos a exhortar, pero lo vamos a hacer con mucha paciencia, como quien desea que la cosa quede bien hecha. Nadie que quiere un buen resultado alborota las cosas. Usted está haciendo un pastel y si las indicaciones dicen, mire, tiene que batir por 40 minutos la mezcla y usted dice, a mí no me importa, ya la batí 3 minutos y lo arruina. Con la misma diligencia que usted entiende que ciertas actividades cotidianas requieren que usted se espere, tenga paciencia. De la misma manera, mucho más importante, mi hermano, los corazones de los hermanos, de los santos. Usted debe obrar con paciencia, como si usted fuese a quebrar algo, entendiendo que tal vez va a tener que usted llevar hasta la muerte, literalmente, su carne para poder exhortar a su hermano. La disciplina de la iglesia debe ser ejercida de esta manera y no de otra. Lo veíamos, de hecho, en la discusión grupal la vez pasada, cuando hablábamos de los famosos 3 pasos de la disciplina que están en Mateo 18. Algunos lo quisieran, como Jesús lo enumera algo rápido, casi que quisieran que me voltearon a ver mal al tercer domingo tener parado al hermano aquí expulsado de la iglesia. No es así. Toda la Biblia nos habla de algo diferente. Por ende, mis amados hermanos, yo quiero concluir diciéndoles que la disciplina de Dios no es solamente compatible con el amor de Dios, sino que es un requisito indispensable para ser conformados al Hijo. La disciplina de Dios no es solamente compatible con el amor de Dios, cosa que ya damos por sentada, sino que es un requisito indispensable para ser conformados al Hijo. Y al Hijo a quien el Padre ama con amor eterno. Jeremías 31:3 lo dice de una manera tan preciosa. Desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y Juan 15:10 nos dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Hijo es quien guarda perfectamente los mandamientos del Señor y permanece eternamente en su amor, y aquellos que están identificados con Él permanecen eternamente en su amor. Por eso Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. No en base a lo que usted y yo tenemos por mérito, sino en base a ¿quién? A Cristo. La iglesia de Dios debe, por lo tanto, mostrar el amor de Dios. El amor de Dios, mi hermano. Ejerciendo disciplina diligente.
entre los hijos de Dios. No disciplina enfurecida, no disciplina arrebatada, no disciplina airada, disciplina diligente. Como quien quiere ver la restauración, como quien quiere ver la conformación de aquel que se ha alejado del estándar perfecto que es el Hijo de Dios, a parecerse cada vez más al hombre maduro, a Cristo Jesús, a la estatura del varón perfecto. Un padre que ama, mi hermano, no retiene la vara. Y por eso la vara de Dios no ha sido retenida de aquellos que son sus hijos. Reflexionemos en esa verdad, meditemos en ella, agradezcamos al Señor por ella y pidámosle al Señor que cada día podamos crecer más como iglesia por medio de esa reprensión, por medio de ese azote, para ser cada día más como el Hijo. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.